Shalom. Bueno, Bueno, en el libro de Reyes, el segundo libro de Reyes, hay una historia poderosa, bueno, de profeta Eliseo y su criado, que, bueno, como nos cuenta la historia, es que ¿verdad? Los enemigos del pueblo de Israel tenían guerra contra el pueblo de Israel y convocaron una vez un plan de ataque contra ellos. Y cada vez que ellos planificaban ese plan de ataque, pues el pueblo de Israel tenía un profeta llamado Eliseo y Dios le comunicaba, ¿verdad? Le hablaba al profeta y le decía, mira, dile al pueblo de Israel que tal día no pase por ahí, tal día no llegue por ahí porque le tienen una embocada, ¿verdad? Tienen ahí algo planificado en contra de ellos. Y bueno, Dios los protegía porque ese es el Dios que nosotros tenemos, un Dios que nos protege, ¿verdad? De todo mal. Y especialmente de nuestros enemigos. Y bueno, este rey cada vez que planificaba algo, llegaban ahí y nunca encontraban a nadie porque estaban preparados, ¿verdad? Y el rey de Siria se molestó y pensó, aquí hay un traidor, alguien está delatando, alguien está anunciando todos nuestros planes, ¿verdad? Más secretos a nuestros enemigos. Y bueno, se levantó uno que estaba ahí en la asamblea y le dijo, no, señor, es que el pueblo de Israel tiene un profeta y cada vez que usted planifica algo, pues Dios se lo revela a él. Y él se lo dice al pueblo de Israel y por eso que nunca llegan, nunca aparecen porque están ya previamente avisados y preparados y nunca llegan. Entonces el rey de Siria dijo, pues el asunto está resuelto. Vamos a buscar a este profeta y lo detenemos y si sacamos el profeta del medio, pues ya el pueblo de Israel no tendrá a nadie quien les avise. Y bueno, convocó un gran ejército para ir detrás de un solo hombre. Yo cuando siempre leo eso, yo digo, ¿verdad? Tanto miedo que nosotros le tenemos al diablo y a, ¿verdad? Nuestros adversarios, nuestros enemigos. Y la verdad es que te temen a ti, ¿verdad? Te tienen miedo a ti, te atacan porque hay celos, envidias, complejos de inferioridad, hay cosas, ¿verdad? Se, que les molesta sobre tu persona y bueno, y tratan pues ahora de atacarte, pero vienen así, ¿verdad? Tratando de usar todas sus fuerzas, todas tus cosas para a tratar de hacerte daño y podemos ver en esta historia que convocó el rey un gran ejército. Entonces envió el rey allá gente a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche, ¿verdad? Se sitiaron en la ciudad, dice la Biblia. Y bueno, llegaron así de noche a lo escondida porque así son, ¿verdad? Así es el enemigo, así son los cobardes, siempre tratando de hacer cosas así, ¿verdad? Pero la actitud que uno tiene que tener en estas cosas tiene que ser pues una fe en Dios, ¿verdad? La Biblia dice que tenemos que tener fe en Dios. Dijo Jesús a los discípulos, tener fe en Dios. Y tenemos que tener fe en Dios para todo, no para algunas cosas, sino para todas las cosas. Tener fe en Dios, ¿verdad? Tener fe en Dios cuando tengas pasando por una situación, una circunstancia, una necesidad. Quererle a Dios y esperar en Dios. Tener fe en Dios es esperar en el Señor, saber que ese Dios pues hará en nosotros, ¿verdad? Como dice Hebreos 11:6, que para ser amigo de Dios hay que creerle que Él está ahí, que Él galardona, ¿verdad? Que Él recompensa, premia, que Él hará en aquellos que en Él creen, ¿verdad? Y bueno, este ejército llegó ahí y se levantó de mañana y salió el que servía, el varón de Dios. Eliseo tenía un criado. Y se levantaron de mañana. Esta gente llegaron de noche, acamparon ahí cerca de ellos.
Y por la mañana se levantó el criado, y cuando el criado salió, me imagino de donde ellos estaban durmiendo, y vio, ¿verdad? Y vio el gran ejército que estaba ahí, empezó, se mortificó, se asustó, ¿verdad? Y yo siempre digo a las personas, nosotros tenemos que tener mucho cuidado con las cosas que vemos, con las cosas que escuchamos, con las cosas que sentimos, ¿verdad? Con las cosas que nuestros 5 sentidos nos transmiten, porque pues yo sé que esos son los sensores, ¿verdad?, que envían información a nuestro cerebro, y de acuerdo a esa información nosotros reaccionamos. Pero a veces la reacción nuestra pues no es una de fe, es una reacción de temor, ¿verdad? Nos mortificamos, nos desesperamos, empezamos a llorar, empezamos a gritar, empezamos a correr de un extremo a otro. Empezamos a desconfiar de Dios, ¿verdad? Y ya no esperamos en el Señor, sino en la amenaza que acaba de llegar a nosotros, ¿verdad? Y tenemos que tener mucho cuidado con esas cosas, porque eso es exactamente el plan del diablo, eso es exactamente lo que el diablo quiere que tú hagas. Él quiere verte mortificado, desesperado, él quiere verte llorando, quiere verte todo estresado, quiere verte perdiendo noches de sueño, quiere ver de esa forma, ¿verdad? Y claro, pues se manifiesta a través de las cosas que nosotros vemos, escuchamos y sentimos, y a veces le gusta mostrar sus músculos, ¿verdad? Tratar de mostrar sus fuerzas y tratar porque se cree, ¿verdad?, muy fuerte, se cree muy poderoso, y a veces trata de mostrar todas sus fuerzas y todo con el propósito de que el hombre pierda su confianza en el Señor. Pero pues nosotros tenemos que refugiarnos en Dios, tenemos que creer que Dios está con nosotros, que tenemos que creer, ¿verdad?, que Dios cuida de nosotros, que Dios saldrá a pelear por nosotros. El Señor dice, la batalla no es nuestra, sino de Él, ¿verdad? Y nos dice, ¿verdad?, que ninguna arma que se levante contra ti va a prosperar, y nosotros tenemos que confiar que ese Dios va a obrar en nuestras vidas, ¿verdad? El criado, sin embargo, que cayó atrapado, ¿verdad?, en todo lo que vio en ese momento, ¿verdad? Se levantó por la mañana, me imagino, a tomar aire fresco, y cuando de repente empieza a ver todo ese gran ejército que está ahí, ¿verdad?, en contra de él, me imagino, ¿verdad?, que él ya sospechaba algo, que quizás sabía que Eliseo estaba en un gran problema, y por él estar caminando con Eliseo, pues también estaba en ese problema. Y entró a donde estaba el profeta de Dios, ¿verdad? Y le dice, oh Señor mío, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Y bueno, el profeta, dice el versículo 16 del capítulo 6, que el profeta viene y dice, no tengas miedo, no tengas miedo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos, ¿verdad? Y esas palabras son poderosas, ¿verdad? A veces uno cae en la trampa de Satanás y reacciona en temor, y lo que busca es a veces a empezar, ¿verdad?, a buscársela, hacer cosas, y a veces dejamos de descansar en Dios y esperar en Dios, y como yo le decía, hay que tener fe en Dios para todo, creer en Dios para todo, ¿verdad? Por eso que es bueno conocer la palabra de Dios, ¿verdad? Y ver todo lo que Dios promete para nosotros, sus hijos, ¿verdad? De qué forma Dios estará ahí con nosotros, ¿verdad? Cómo Él se va a manifestar. Y hay muchas personas, ¿verdad?, que se olvidan de la forma como Dios estará con nosotros, y eso es todo ese desconocimiento lo tienen nuestros adversarios, tienen los enemigos, lo tiene Satanás, ¿verdad?, que a veces no entiende cómo Dios estará con nosotros, y cómo Dios va a pelear, cómo Dios va a hacer, ¿verdad? Y bueno, hay de aquellos, ¿verdad? Pero nosotros, los hijos de Dios, nosotros tenemos que tener el conocimiento de cómo Dios va a obrar, de cómo Dios hará, de cómo Dios ¿verdad?, se va a manifestar, y descansar en las promesas de Dios, en todas esas promesas, más de 30,000 promesas que nos ha hecho Dios,
promesas que no pueden regresar a Él sin que primero se cumplan, dice Isaías 55:11, que no pueden regresar a Él sin que primero se manifiesten en nosotros. Nosotros tenemos que creer en esas promesas, ¿verdad? Como Abraham en Romanos capítulo 4, que a pesar de que ya era anciano, a pesar de que sabía que pronto moriría, dice que él nunca dudó, y en contra de la desesperanza, él nunca dudó de que Dios tenía poder para cumplir en todo lo que él había prometido. ¿Sí? Necesitamos conocer todas esas promesas y creer, descansar en ellas, creyendo que esas promesas se van a manifestar en nuestras vidas, de que ese Dios que está con nosotros pues, ha prometido pues, manifestarse en nosotros. Y es importante que nosotros podamos conocer, ¿verdad?, de qué forma Dios se va a manifestar, cómo Dios se va a manifestar en nosotros, ¿verdad? Y al descansar en Él, escuchamos esas palabras, ¿verdad? Nos dice el profeta: no tengas miedo, no tengas miedo. El miedo que a veces nos llega a nosotros, que a veces nos hace reaccionar, ¿verdad? A veces en temor, y a veces lo que hacemos es empeorar las cosas, dañar más las cosas, darle más autoridad a las cosas. A veces, mi querido hermano, eso es exactamente lo que el diablo quiere que nosotros sacamos, y nosotros tenemos que aprender a descansar en Dios y dejar que Dios haga, que Dios pelee, que Dios haga lo que Él ha prometido hacer por cada uno de nosotros, ¿verdad? Y bueno, este hombre quizás no entendía esto, ¿verdad? Quizás cuando el profeta le dice: no tengas miedo, que son más los que están con nosotros que quienes están con ellos, quizás inmediatamente este hombre, cuando escuchó eso, pensaría: este hombre se ha vuelto loco, el profeta de Dios se ha vuelto loco. Había venido donde el profeta de Dios, ¿verdad?, a ver si clamaba a Dios y hacía algo por ellos, pero ahora el profeta de Dios se había vuelto loco. Y sabes que a veces estas cosas son espirituales y no las entendemos, ¿verdad?, si no es en el espíritu. Y yo me imagino a este hombre, ¿verdad? Porque él estaba viendo muy bien, él estaba mirando, él le dijo, el profeta le dijo: son más los que están con nosotros, son más los que están con nosotros, y quizás solo está contando 2 personas, ¿verdad? Solo está viendo en ese momento al profeta y a él, y ellos son 2, y afuera había miles y miles de soldados esperándole, y quizás cuestionaba y decía: pero ¿cómo es que hay más con nosotros que quienes están con ellos? Y nosotros somos 2 y ellos un gran ejército allá afuera esperándonos, ¿verdad? Y bueno, entonces el profeta le rogó a Dios. Dice así el versículo 17, que oró a Eliseo y le dice a Dios: te ruego, Dios, que abra sus ojos para que vea. Él no era ciego, él estaba viendo muy bien. El problema era que veía demasiado. El problema era que, ¿verdad? Mira, hermanos, cuando nosotros no estamos en fe, cuando nosotros cuando no creemos en fe, aquel que no camina en fe no tiene visión espiritual y no puede ver más allá de lo que está delante de sus ojos, como dice el libro de Samuel, ¿verdad? El libro de Samuel dice que el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Dios mira lo que está en el corazón del hombre. Y a veces nosotros no podemos ver más allá de lo que nuestros ojos nos está mirando. Y por eso que muchas personas no alcanzan, ¿verdad?, sus sueños, realizar sus sueños, no alcanzan sus metas, no alcanzan porque viven caminando de acuerdo a lo que están viendo. La Biblia en Corintios nos habla que no debemos de mirar las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven, ¿verdad? Porque las cosas que se ven son temporarias y las que no se ven son eternas. La Biblia nos dice que el creyente no camina por vista, sino por fe, Entonces hay otra forma de caminar, y ese caminar se llama la fe. Y la fe, cuando tú caminas en fe, y la fe no tiene limitaciones, la fe no tiene fronteras, la fe puede llegar hasta donde nosotros creemos que puede llegar, ¿verdad? Ya no tiene que ver nada con nuestros ojos, es otra manera de caminar, ¿verdad? Llega más allá de lo que nosotros podemos ver. Y
nosotros, mi querido hermano, en esa dimensión espiritual, se llama la fe, nosotros podemos construir en el espíritu y ahí podemos alcanzar el testimonio, ahí podemos alcanzar nuestra felicidad, nuestra paz y es lo que Dios está viendo. Dice la Biblia que Dios mira lo que está adentro de nuestro corazón y ahí es donde nosotros creemos, ¿verdad? Entonces él no era ciego, él veía demasiado, ¿verdad? Y a veces aquellos que son ciegos espirituales, porque eso es lo que era este hombre, un ciego espiritual, y un ciego espiritual no puede ver más allá de lo que está delante de sus ojos. A veces esa gente pues necesitan ser sanados, ¿verdad? Necesitan que se le ore para que las escamas de sus ojos se le caigan. Mira, quizás el único que ve en tu casa eres tú, y quizás tu esposo no lo ve, o tu esposa no lo ve, o tus hijos no lo ven, o las personas que están a tu alrededor no lo ven. Esto pasa también hasta en las comunidades. El líder es el único que lo ve y los que están ahí pues no son capaces de verlo. Entonces hay que orar a Dios. Dice aquí que Eliseo oró a Dios para que su criado viera. Hay que orar para que ese esposo vea, para que esa esposa vea, para que esos hijos vean, para que tu comunidad vea, ¿verdad? Para que el sacerdote vea o para que esos feligreses vean. Hay que orar para que ellos también puedan ver el plan, ¿verdad?, que Dios ha puesto en tu corazón, esa visión espiritual que Dios ha puesto en tu corazón, porque hasta que Dios no, pues ellos nunca van a hacerlo contigo, ¿verdad? Y no van a poner de acuerdo contigo. Hay que orar para que esas escamas se les caigan de los ojos y todos podamos ver. Cuando le oró, ¿verdad? Cuando le oró, dice, entonces Yahvé abrió los ojos del criado, y miró, fíjate, no podía ver hasta que el Señor le abrió los ojos. Hay personas que no pueden ver hasta que eso pasa, hasta que Dios no le abre los ojos, no pueden ver. Mira, uno, por ejemplo, yo miraba la Biblia de una forma, ¿verdad? Y la interpretaba de una forma. Y cuando yo fui sanado, yo siento que mis ojos me abrieron y yo ahora veo el mensaje de fe en todos los versículos de la Biblia y cómo Dios nos habla. Eso es algo que solo Dios permite, ¿verdad? Cuando Dios permite que tú lo puedas ver, entonces es que ahora puedes ver con claridad, puedes ver muchas cosas que antes no podías ver. Entonces, pues de nuevo hay que orar para que Dios nos dé esa visión. Este hombre entonces pudo ver, se le abrieron los ojos y pudo ver. Y dice, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Carros de fuego alrededor de Eliseo. Sabes, eso es poderoso cuando nosotros quizás no lo podemos ver porque somos ciegos espirituales, pero alrededor de nosotros está la gloria de Dios. Alrededor de nosotros el Señor ha enviado ángeles. Tu ángel de la guarda está ahí fuerte contigo. La gloria de Dios está alrededor de ti. Pues tú no tengas la habilidad de ver esa dimensión espiritual, pero ahí está. Y lo importante no es que tú lo veas, es que tú creas que está la gloria de Dios contigo. Y aquel que está seguro de que Dios está con él, se no le va a temer a nada. Y se podrán levantar contra ti, te podrán amenazar, te podrán atacar, te podrán tratar de hacer todo y a nada le va a temer. ¿Sabe por qué? Porque Dios va a pelear por ti. Dios va a hacer justicia, Dios va a pelear. Y sabes qué, así como pasó con los sirios, ¿verdad? Todos estos gente de a caballo en carros de fuego alrededor, el Señor llegó ahí y se manifestó, ¿verdad? Y pudieron salir de toda esta situación porque Dios pues empezó a cuidar de ellos. Y nosotros tenemos que tener, ¿verdad?, esa seguridad que Dios cuidará de nosotros.